Buenas tardes, hoy venimos aquí al embarcadero Fernando Zeleda a exponer sobre Xochimilco y sus culturas, sus características y qué lo define aquí como en México. Hoy el equipo 7, que somos de la materia de filosofía, aquí de la escuela Wilfrido Massieu, a conocer más de aquí, de Xochimilco y sus culturas. Ya. Bueno, los integrantes del equipo son yo, Vázquez Rendón Luis Ángel, Martínez Ramírez Carlos Jesús, García Aquino Francisco Javier, Bonilla Cajas David Ricardo, Prieto Canseco Alejandro Yael. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante que nos identifica como mexicanos y es un tema que se remonta hace miles de años. Hoy hablaremos de Xochimilco. Xochimilco es un lugar de magia, tradición y mucho turismo. ¿Cómo comenzó todo esto? ¿Quiénes lo iniciaron? ¿Qué significa Xochimilco? Xochimilco en náhuatl significa en el cemental de las flores. Es una región que se ha caracterizado por ser lacústride y escenario de historias de rica en procesos y acontecimientos sociales desde tiempos muy remotos. Esta región se caracteriza de sus acontecimientos, de los cuales sus restos arqueológicos, monumentos coloniales y porfiristas, y su extensa red de canales y chinampas, fiestas y tradición. Igual que otros grupos náhuatl, el origen del pueblo Xochimilco no se sabe bien aún. Gracias a los códices y las crónicas locales se sabe las fechas cuando surgieron. El sitio era llamado lugar de los jardines flotantes, porque sus chinampas estaban llenas de flores, lo que hacía un lugar llamativo y hermoso para pasear. Un gran relato cuenta que el pueblo estaba en la isla de los lagos, pero un día un sacerdote partió en una canoa a la orilla de una cueva, que se encontraba en un gran cerro, y allí en la cueva se encontraba Huitzilopochtli, donde le habló de la necesidad de ponerse en camino a marcharse para otra morada. Este sacerdote los comunicó a su pueblo de encaminarse a otra morada. Los xochimilcas, después de una gran peregrinación, llegan a Tula, pero por una temporada, y llegan a arribar al sur del Valle de México para establecerse finalmente en el año de 1196 en la orilla de los grandes lagos de agua dulce de la cuenca, donde se encontraba otra cultura con la que siguieron para crear su nombre. Procedentes de Chicomostoc, la tribu de los Xochimilcas fue la primera de las 7 tribus náhuatl en arribar al Valle de Náhuatl. A su llegada se asentaron en un cerro considerado sagrado, donde ahora está ubicado el pueblo de Santa Cruz Acalpixca, y desde ahí se expandieron hacia tierras más bajas. En estas tierras bajas se encontraba el lago en donde se construían sus famosas chinampas. Con ellas los xochimilcas podían obtener hasta 3 cosechas por año, como por ejemplo la calabaza, el maíz, el frijol, el chile y infinidad de plantas y flores. A partir del siglo X después de Cristo, ya asentados, excedieron su dominio hacia las zonas aleñadas como Aclachaban, Surimiltepec, Chinameca, Mixquic, Tláhuac, Tepoztlán y Hueyacabán, donde ejercieron un gran poder político y económico. Los xochimilcas, como buenos soldados, participaron en muchas guerras. En 1376 sostuvieron su primera guerra con los mexicas, para en 1428 ser vencidos por estos, quienes los obligaron a replegarse al cerro de los Xochitepec. Los señores de Xochimilco se vieron forzados entonces a ofrecer tributo a los mexicas y a construir la calzada que unía a los dos señoríos, que hoy conocemos como Calzada de Tlacopan. Los mexicas obligaron a los xochimilcas a construir la gran calzada de Iztapalapa, hoy Tlalpan, así como proporcionar material y a mano de obra para edificar su pirámide principal. Los españoles respetaron el sistema chinampero de Xochimilco, pues de él se alimentó la capital de Nueva España durante el virreinato. Por su parte, los lagos de Texcoco y Xochimilco aportaban más de 1 millón de pescados al año. Época colonial. Hernán Cortés ideó como estrategia para la conquista de Tenochtitlan someter primero a los poblados próximos. Por ello, el 16 de abril de 1521 entró con su ejército a Xochimilco, donde ya lo esperaban. Lo derribaron de su caballo en los terrenos que hoy ocupa la parroquia de Santiago
Tecaltecalpan, de donde fue rescatado por un soldado leal. Fue durante el sitio de Tenochtitlan que Cortés dio la orden de un ataque fiero y sorpresivo a Xochimilco. Al inicio de la evangelización, a cargo de la orden de los frailes franciscanos, Apotzicatzin, el último señor Xochimilca, fue bautizado como Luis Cortés Cerrón de Alvarado en 1522. Así pudo seguir gobernando, aunque siempre observado cerca de las autoridades españolas. Los franciscanos construyeron en este lugar el quinto de sus conventos dedicado a San Bernardino, excelente ejemplar a fines del siglo XVI. Hacia 1891, uno de los hacendados del rumbo, Fingio Noriega, estableció una línea de pequeños barcos de vapor que iban de Xochimilco a Iztacalco por el famoso Paseo de la Viga, cobrando 12 centavos por viaje. Gracias a que la mayoría de la población se convirtió a la nueva fe, los xochimilcas pudieron conservar algunas tradiciones locales y mantener su identidad indígena. Xochimilco se volvió el gran proveedor de frutas, verduras y flores para la capital y otras poblaciones cercanas, enviando cerca de 1000 canoas diariamente durante el siglo XVII. Xochimilco participó activamente en la Revolución Mexicana y fue el sitio de la unión de dos de sus más simbólicos personajes, Villa y Zapata. Entre 1910 y 1920, Xochimilco descubrió su potencial turístico e inició la construcción de sus embarcaderos. Se reforestó el bosque de nativitas y se fundó el vivero de árboles. Para 1970 se integró a la marcha urbana cuando se prolongó la avenida División del Norte y se creó el anillo periférico oriente. Las trajineras. Hace muchos años, el centro de México se encontraba lleno de lagos y canales. Estos eran surcados por los pobladores de las antiguas civilizaciones prehispánicas en pequeñas balsas que terminaron adquiriendo un importante papel. Por si el título no te lo delató ya, hablamos de la famosa trajinera mexicana. La palabra trajinera se utilizaba originalmente para referirse solo a las embarcaciones destinadas al comercio debido a la etimología de la palabra. Es por ello que también suelen llamarse jumbillos o tolillos. A pesar de los múltiples cambios que hubo a raíz de la conquista, los españoles conservaron el sistema de acueductos. Gracias a esto, la región continuó siendo un centro importante de producción agrícola y de comercio. El 11 de diciembre de 1987 fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. En 1936, Xochimilco fue declarado zona típica y pintoresca, una figura que en tiempos del presidente Cárdenas pretendía proteger el patrimonio cultural y ambiental y mejorar el pueblo. Se construyeron mercados, escuelas y vialidades. En 1986, el gobierno federal decretó la zona de monumentos históricos de las delegaciones de Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, que abarca 8.965 hectáreas y 698 manzanas. Después, en 1987, la UNESCO otorgó a Xochimilco, junto con el Centro Histórico de la Ciudad de México, el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad, lo cual supone el compromiso de las autoridades mexicanas para la salvaguarda de este territorio. Xochimilco, con su arraigada historia y cultura, ha influido en la identidad de mexicanos de diversas maneras. Uno de los valores más destacados es en el sentido de comunidad. Las trajineras, embarcaciones tradicionales, son símbolos de convivencia y cooperación, fomentando la interacción entre familias y amigos durante paseos por los canales. Esta experiencia refuerza la importancia de la conexión social y solidaridad, valores fundamentales en la cultura mexicana. Otro valor significativo es el respeto por la naturaleza. Xochimilco, con un sistema de chinampas, islas flotantes y biodiversidad única, resalta la importancia de preservar el medio ambiente. Esta conexión con la tierra y el agua promueve la conciencia ecológica, recordándonos la responsabilidad de cuidar y proteger nuestro entorno. Además, Xochimilco es un bastión de tradiciones, celebraciones como la Feria de la Nieve y el Mezcal, así como las festividades relacionadas con el Día de los Muertos, reflejan la importancia de mantener vivas las prácticas culturales. Estas tradiciones enseñan la valoración de la historia y el respeto por las raíces, contribuyendo a la construcción de una identidad cultural sólida. En resumen, Xochimilco ha aportado a los mexicanos valores arraigados en la comunidad, el respeto por la naturaleza y la preservación de tradiciones, elementos fundamentales que enriquecen nuestra cultura y fortalecen nuestra conexión con el pasado y el entorno que nos rodea. Mientras íbamos en la trajinera, el guía y el que también estaba moviendo la trajinera alrededor del lago,
nos estaba diciendo datos curiosos sobre Xochimilco. Aquí tienes una recopilación de los datos interesantes que nos había dado. Ya. Toda esta zona donde vamos entrando ahorita se le conoce como la Laguna del Toro. Así se le llama porque hace mucho tiempo todos los pobladores de Xochimilco traían a su ganado para que bebiera agua en lo que eran estas lagunas. Igual tiene otra historia, que en el centro de la laguna había un ojo de agua o un cenote, que era lo que nos proporcionaba agua para los canales. Y comentaban que con la presión que expulsaba en las madrugadas hacía el mufeo de un toro. Por eso es que se le llama la Laguna del Toro. Aquí enfrente, en el terreno que tenemos aquí enfrente, lo que va a ser el 12 de diciembre, se va a llevar a cabo una misa a la Virgen de Guadalupe. Ese día el recorrido es gratuito y comienza a partir de las 11 de la mañana. Es una tradición donde bajan la imagen de la Virgen de Guadalupe y le dan un recorrido. En fin, llegamos a una parte del recorrido en donde el guía nos explicó que era más o menos una cueva hecha por árboles. Aquí el video. Todos los terrenos que tenemos aquí a las orillas se le conocen como chinampas. Eso quiere decir tierra fértil o tierra de siembra en lengua náhuatl. Hace mucho tiempo eran islas flotantes. Se puede decir que con el aire se movían de un lugar a otro. Conforme fue pasando el tiempo, fueron modificando la estructura de las chinampas. De hecho, si se dan cuenta, la mayoría de los árboles están sembrados a las orillas. Eso es para que en algún momento enraizaran en el fondo y ya se quedaran en un solo lugar. Fijos. Así fue como se quedaron ya fijas las chinampas. De hecho, si se pueden dar cuenta, las mismas raíces de los árboles aprietan la tierra. Eso es para evitar los deslavamientos de tierra cuando hay oleajes. Después vino otra modificación de las chinampas, que fueron el estacado de chinampas. Igual sirve para lo mismo, que es para evitar el deslavamiento de tierra. Y se le pone una malla para evitar que se deslave la tierra. También en una parte del video nos bajamos de la trajinera para ver unos ajolotes que nos habían dicho que también podíamos ver por el recorrido. Obviamente nos cobraron un poquito más, pero al final los pudimos ver. También mientras estábamos viendo los ajolotes nos encontramos con este cartel que decía las características del ajolote, así porque sí. Lo que pasa aquí es de que mi compañero, que también es parte de mi equipo, trató de explicar las características cuando no habíamos investigado eso. Aquí tienen el clip. Obviamente nos hicimos bolas y mejor nos regresamos a la trajinera. Ya de regreso al embarcadero Fernando Zelada nos topamos con unos patos, cuyos le tomamos fotos y hasta le grabamos un video. En conclusión, un patrimonio cultural se trata de las raíces que sostienen a la humanidad, aquellos elementos sobre los que constituye la identidad de las naciones a través de su pasado, y de un legado que ayuda a entender muchos sucesos del presente y a abonar el camino para construir un futuro cargado de historia. Espero que nuestro video haya sido de tu agrado. Dale like y suscríbete. Esto ha sido Patrimonio Cultural de Xochimilco y nos vemos.